Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Ahí vamos a tener no digo una breve predicación, va a ser el mensaje, lo que el Señor nos habla en este día. La otra semana vamos a estar hablando, continuando con este mismo tema, y yo sé que nos va a ayudar bastante. La semana pasada iniciamos una serie que algunos quizás se la perdieron, no estuvieron en el inicio, y les dije que era un nombre tal vez no muy común para mucha gente. La serie se titula, es la palabra, ¿verdad? Se llama, la palabra es kairos, es una palabra griega, kairos. Entendiendo los tiempos de Dios. Y la semana pasada hablamos de que todo tiene su tiempo. Amén, hay tiempo para todas las cosas. Y Dios, dice la Biblia, después que todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y hablamos acerca de que todo tiene su tiempo. Ahora vamos a hablar acerca de este tiempo. Lo vamos a leer primero y después les voy a explicar un poco más, darle un poquito más de realce a esta serie. Porque hay personas, ¿cuántos han escuchado qué significa esa palabra kairos? ¿Alguien? ¿Lo escucharon? ¿O ya se les olvidó? Kairos es el tiempo. Porque a veces desde los púlpitos escuchamos expresiones y tal vez no las entendemos. Muchos predicadores usan la palabra rema, y es una palabra que se usa también para traducir lo que es palabra, pero rema y logos es palabra, rema también es palabra, pero es palabra inspirada por Dios. Entonces, y a veces a la hora de interpretar la palabra del Señor quiere mucho cuidado para ver de cuáles de las 12 que está hablando. Aquí cuando habla de kairos, se usa la palabra kairos, que quiere decir también tiempo, pero se usa también la palabra cronos, que significa tiempo, pero en otro sentido. Y eso es lo que quisiera tratar en esta tarde, para que nos demos cuenta que Dios tiene tiempos específicos en los que le da una oportunidad a la persona, no solo para ser salvo, sino también para hacer algo por su causa. Amén. Esos son los momentos kairos, los tiempos en que Dios pasa por donde una persona. Alguien está aquí y posiblemente ha sentido un día, como quien dice, sentí en mi corazón que tenía que estar en cierto lugar. ¿A alguien le ha pasado? Como que sentía que tenía que estar en ese lugar, y uno se va y se da cuenta que Dios se quería encontrar con uno en ese lugar. O a veces ha dicho, yo siento el deseo que me tengo que levantar mañana a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque quiero levantarme a orar, porque sé que el Señor posiblemente quiere tratar con mi vida. Amén. ¿Le ha pasado a alguien así? ¿O hay muchos desobedientes acá? Quizás ya le ha pasado, pero no lo ha hecho. Posiblemente se ha perdido algo grande que el Señor a veces quiere hacer con uno. Amén. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, así pues nosotros, 2 Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Padre eterno, gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque siempre nos habla, Señor, de la manera que nosotros podemos entender. Ayúdenos, Padre eterno, para que esta palabra no solo llegue a la mente de las personas, sino que también llegue a nuestro corazón, Señor. Su palabra nos dice que conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, Padre eterno, porque ahora está más cerca nuestra redención de cuando nosotros creímos.
Padre bueno, muchas veces usted nos habla de esta manera, que vino el cumplimiento del tiempo, que el tiempo se ha acercado, que su venida está a la puerta, Señor. Ayúdenos, Padre eterno, a entender el tiempo, Señor, lo que estamos viviendo en este momento, la crisis en el mundo, Padre bueno, que nos haga a nosotros despertar, Padre Santo, y atender la palabra que usted nos está enviando en este día, que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación y hoy es el momento que nosotros no vamos a estar confiados, Padre eterno, o estar simplemente escuchando nada más y no compartiendo la palabra con las personas. Padre bueno, ayúdenos, Señor, para que cada día podamos ser mejores testigos de Cristo. Oro, Padre Santo, que use con poder, autoridad la gente aquí en esta iglesia, Padre eterno, porque hay un mundo que se está perdiendo, que necesita escuchar de su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Pablo dice que es tiempo o es hora de salvación. Les decía al inicio, por los que entraron más después aquí al servicio, que el apóstol, o sea, en el Nuevo Testamento escuchamos esas dos palabras, la palabra kairos y la palabra cronos. La palabra cronos está hablando que son las 3:10 en este momento en la pantalla de la televisión. La palabra kairos está hablando de tiempos, de momentos oportunos, de ocasiones en las que a veces Dios se presenta. Estamos hablando de tiempos. El Señor le dijo al pueblo de Israel cuando lloró sobre la ciudad, y él dijo que no entendieron el tiempo de su visitación. Era un momento en que Dios se estaba presentando a su pueblo. Ahora, al hablar de tiempo, vivimos nosotros en un mundo que toda la gente se rige por un reloj. Amén. Yo pensé que solo era allá en el norte que la gente vive así, con una agenda que va, o sea, dice, por eso es que la ciudad de Nueva York le dicen la ciudad que nunca duerme. Y todo el tiempo la gente anda a la carrera. Cuando cambia la luz y se pone en verde, dele gas porque ahí viene el pito detrás. Le ha pasado, hermano, va a Nueva York bastante, ¿verdad? Cambia la luz y dele gas porque ahí va, como dicen, el pito más detrás, la gente anda a la carrera. Y a mí me dijeron, cuando llegué aquí al sur, dijeron, no, que la vida aquí es más calmada. Era más calmada. Y ahora todo mundo anda, váyase a las 3 de la tarde, a 4 de la tarde, aquí en las 5:21, se va a dar cuenta. Los que tienen muchachos en la escuela saben lo que les sucede en la mañana. Entonces estamos nosotros ahora en una sociedad que estamos siendo regidos también por el tiempo. Hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Hay gente que aparta su tiempo para vacacionar, aparta tiempo para gastar. Amén. Se va para la tienda, a veces que no necesita nada, se va para la tienda, va directamente a gastar. No hay tiempo para ahorrar. Amén. Hay tiempo también para descansar. Entonces, todo lo regimos a través del tiempo. Y a veces nosotros, aunque manejamos nuestra agenda, ya ahora la mayor parte de las personas usan un teléfono, usan un calendario. Le pregunta uno a alguien, ¿será posible que nos podemos ver el viernes en la tarde? Dice, déjame ver, dice, chequear su calendario para asegurarse que no tiene nada en la agenda. Ya todo mundo se está rigiendo por un calendario. Y muchas veces nosotros cometemos el error de que ponemos todos nuestros eventos en un calendario, pero momentos para apartar con el Señor muchas veces no los ponemos en un calendario. Amén. ¿Será que solo a mí me pasa? O casi todos estamos así, caemos en eso de que no apartamos un momento con el Señor. Y eso es lo que debemos de pensar nosotros en esta tarde, que así como nosotros manejamos una agenda personal, también pongamos una agenda
para podernos encontrar con el Señor. Ahora, cuando Pablo llega aquí a este texto, es bueno mencionar, porque yo me iba a detener aquí en el versículo 2, pero es bueno mencionar cuando Pablo dice, los exhortamos a ustedes, hermanos, ya esto parafraseado, que no reciban en vano la gracia del Señor. Y esto que dice Pablo, que no vayan a recibir en vano la gracia del Señor, está hablando de que todo lo que Él les acaba de presentar, o como quien dice que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, muchas personas lo estaban teniendo como que era algo, o sea, como algo insignificante. Entonces él está, o como que alguien va al doctor y le dan la medicina y luego como quien dice no se la quiso beber, o le recetaron una dieta y no la quiso hacer. Entonces como quien dice fue de gusto que fuera al doctor a pagar y ya al final del día no se tomó la medicina. Pablo acaba de presentar el plan de redención aquí en este mismo, en el capítulo anterior, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Entonces él está diciendo, ustedes están cayendo en una vida que están tomando, como decimos, en vano todo lo que el Señor hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Eso es lo que él quiere traer acá. Y luego va más adelante y añade esta realidad, que hay momentos en la vida que no se repiten. Escúchenme bien esto. Hay momentos en la vida que no se repiten. Hay cosas en la vida que llegan, oportunidades, como quien dice que es oportunidad de una vez y que no vuelven a pasar. Y Pablo está diciendo, este es un momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento apropiado para recibir lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Allí es donde va entrando este mensaje. En medio de esta realidad, Pablo no hace, como decir, una sugerencia, sino que él pasa de enseñar que el Señor nos ha reconciliado, que somos nosotros embajadores, y luego él pasa ya aquí al versículo 2, cuando dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación yo te he socorrido. Y luego dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Entonces Pablo no está haciendo una sugerencia, sino que él está diciendo que hoy es el momento que él está llamando a las personas que vengan a Cristo Jesús. Hoy es el momento de salvación. Él no está diciendo ya pasó, va a ser mañana, sino que él está hablando con una gran urgencia, en otras palabras. Repitiendo lo que el profeta había hablado en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías había hablado acerca de eso también al pueblo de Israel, y por eso es que a algunos en las Biblias le aparece el texto como un poquito más adentro, porque está haciendo referencia a algo que ya el profeta había hablado. Y él les está haciendo este llamado a esta iglesia, porque esta iglesia de Corinto estaba siendo influenciada también por los falsos maestros, por las falsas doctrinas que habían llegado, por la gente que como dicen, se agrumaba se reunía escuchando cosas nuevas que la gente tendría que decir. Y yo me pongo a pensar que es bastante semejante con lo que está pasando hoy en día también. Hay gente que puede terminar confundida escuchando tanta gente en las redes sociales. Amén. Tanto, yo pregunté una vez acerca de escribir un libro, y tengo eso en la agenda, y Dios me lo va a permitir un día. Y tengo los nombres de los 2 libros que quiero escribir, y tengo los capítulos ya, al menos los temas, pero no tengo todavía el material. Pero un día, primero Dios, cuando alguien más agarre el Instituto Bíblico, David, hermano Antonio, hermano Mauricio, ¿quiénes más van a dar clase? Y voy, si Dios permite, porque me llamó a mí tanto. Una vez se pone a pensar, dijo alguien una vez, una predicación fea, dice, puede ser bien efectiva.
Y una vez se pone a pensar, y me llevé la sorpresa que cuando llegamos a Francia, nos piden a nosotros, me dice un hermano de los de allá, me dice, quisiéramos que predique el Salmo 126, así como lo predicó allá en Trinity. Me dice, no sé cuánto tiempo atrás. O sea, y uno piensa que tal vez esta predicación no le hizo efecto a nadie, pero me da cuenta que alguien quiere escuchar otra vez ese mensaje. Y tengo el deseo que un día voy a escribir un libro basado en el Salmo 126. Ayúdenme a orar, hermanos, para que un día esto suceda. Y tengo el deseo también de escribir otro en Juan capítulo 13, el líder siervo. Amén. Qué mensaje el que dio el Señor ahí antes de ir a la cruz, lavándole los pies a Judas. Amén. Sabiendo que lo iba a traicionar. Y esa es la confrontación que nosotros siempre recibimos. Amén. Y Pablo dice, hoy es el día, no esperen al mañana. Si sientes deseo de hacer algo por la causa de Cristo, es ya. Amén. No esperemos hasta mañana. Y le voy a dar unos 2 puntos acá de este texto y luego nos vamos a ir para la casa. Él dice, hoy es el día aceptable. Y siempre Dios establece un tiempo de gracia. Si me ayudas ahí, Josué, por favor. Él dice, en tiempo aceptable yo te he oído. Dios siempre establece un tiempo de gracia. Tiene un tiempo asignado, tiempos en que Dios habla con más fuerza. Hoy en este momento, hermanos, no es de estar, decimos nosotros, durmiendo, es momento de estar trabajando. Yo pensaba hoy, esta mañana, de toda la gente que yo he invitado a la iglesia, decía yo, ¿quién irá a venir hoy a la iglesia? De toda la gente que yo he invitado, ¿quién irá a venir hoy a la iglesia? Que nosotros vivamos la semana pensando a quién voy a traer a la iglesia la próxima semana. Amén. ¿Alguien me acompaña en ese pensamiento? Pero que intencionalmente estemos orando durante la semana y de alguna manera, no siendo como dicen aquí, annoying, ¿verdad? Pero al menos invitando a la persona y llevándola al trono de la gracia todos los días. Pero que lo hagamos intencional, porque estamos viviendo en un momento que es un tiempo de gracia que el Señor está dando como en los días de Noé. Estamos viendo nosotros cómo se ha aumentado la violencia aquí en este país. Algunos vieron el incidente que pasó allá en la Casa Blanca anoche, cómo está la guerra en el Medio Oriente, cómo se prepara para algo mucho más grande. Y eso nos debe de nosotros también poner a pensar cuánto estamos haciendo para anunciar el evangelio a las personas que no lo conocen. En el tiempo que vivió Noé, Dios había establecido un momento de gracia, un momento en que Él quería hacer algo con la gente. Y eso es lo que Pablo está otra vez, como quien dice, martillando acá, diciendo, está el Señor estableciendo un momento de gracia. Es un momento en que la gente tiene que aprovechar y hacer algo. Cuando Él dice acá que no fueran a tomar esa gracia en vano, es porque el tiempo de la gracia estaba a punto de terminarse. Déjeme decirle, la gente que está escuchando, aquel que no ha conocido a Cristo, va a venir el momento en que la puerta se va a cerrar. Amén. La trompeta va a sonar. Los cristianos nos vamos al encuentro con el Señor. Los que han muerto, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos van a resucitar y nos vamos a encontrar en el aire con el Señor. ¿Cuántos se gozan por ese momento glorioso? Amén. Pero es un tiempo que se va a terminar. Aunque la gracia es gratuita, pero no es eterna en cuanto a la oportunidad. Queriendo decir que llega el momento que se va a cerrar la puerta. Y allí es donde mucha gente va a recibir ese gran dolor, como le pasó a un muchacho en el Antiguo Testamento llamado Esaú. Y él, es justamente lo que dice Pablo acá. Tuvieron en vano la gracia
lo que Dios les había ofrecido. Esaú menospreció la bendición que tenía de su padre. Llegó el otro, llegó el tramposo ahí adelante de él y le quitó la bendición, y él empezó a llorar y decir, no tienes otra por ahí. Y ese va a ser el peligro de mucha gente. Y hay gente que dice, si no me voy en el primer viaje, me voy en el segundo, después de la gran tribulación. Déjeme decirle, eso va a ser duro. Eso va a ser durísimo. Y por eso Pablo dice que Dios establece un momento de gracia. En segundo lugar, Dios también ofrece un día de salvación. Aquí es cuando dice, en un momento de salvación, el día de salvación, yo te he socorrido. Eso quiere decir que Dios viene a los gritos de la persona. Cuando dice yo te he socorrido, es porque el Señor llegó cuando nosotros estábamos que ya no hallábamos qué hacer. En algunos libros o películas, la gente cuando quiere pedir ayuda dice socorro, ¿verdad? Auxilio, ayuda. Aquí la gente grita help, o sea, ayúdenme. Y Pablo usa esa palabra de en el momento. En este momento Dios te ha socorrido, queriendo decir, en el momento que nosotros más necesitábamos, ahí aparece el Señor y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahí aparece el Señor. Pero Dios, que es grande en amor y en misericordia, cuando nadie daba nada por nosotros, amén, cuando nadie creía en nosotros, ahí aparece el Señor y nos extiende su gracia y nos salva por su gracia y nos recoge de la condición donde nosotros estábamos. Entonces la salvación fue una intervención tan urgente cuando dice que Dios nos ha socorrido en un momento que nosotros tanto lo necesitábamos, como llegó el día de la cruz allá en el Calvario. Aquel muchacho que ya no tenía esperanza, pero en aquel momento el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínese qué hubiera sido de su vida si usted no recibe el llamado que el Señor le hizo en ese preciso momento que el Señor pasó por su casa. Amén. Son los momentos, es que son esos momentos decisivos. Amén. Hay gente que se le olvida el día que llegaron a Cristo. Y no les quiero preguntar porque va a ser que ande alguno por ahí que no se acuerda cuando llegó a Cristo. Amén. Es posible que va a tener que levantar la mano otra vez. Amén. Pero que no se le olvida ese momento que el Señor pasó por su vida. Y como quien dice, si no hubiera estado ahí, posiblemente hubieran sido otros 40 años por el desierto, sufriendo de ese yugo. Amén. Cuando llegó de hermano Justino, alabado sea su nombre. Imagínese a dónde anduviera. Hágase como dice, hágase una foto. ¿A dónde estuviera, cree usted? O mejor dicho, ya no estuviera. Ya no estuviera. Amén. Pero si hubiéramos dejado pasar ese momento, y de eso es lo que Pablo está hablando acá a todas las personas, que Dios ofrece un día de salvación. Es un momento en que el Señor se cruza por un lugar. En tercer lugar, Dios avisa acá del peligro de postergar. O sea, aquí es una palabra que le dicen procrastination. Aquí, bueno, existe también en español, ¿verdad? Procrastinación, ¿será? Y él dice, es ahora. Es un enemigo tan grande de nosotros de querer dejar las cosas para después. Amén. Hay gente que uno le pregunta, ¿quiere recibir al Señor? Hay gente que dice, no, mejor más allácito. No, mejor después. Voy a dejar de beber. Voy a dejar esto. Amén. Y dijo alguien, hay gente que uno le hace una pregunta y le contesta con algo que uno no le preguntó.
No sé si le ha pasado a usted. Uno le hace una pregunta y le contesta con algo totalmente diferente. Yo soy de las personas que me gusta siempre hacer conversación con la gente. Y creo que en eso Jessica sacó exactamente a su papá. Siempre está viendo a ver cómo hace conversación con alguien. Amén. Allá está escondida atrás para que nadie la vea. Y a mí me gusta siempre estar viendo y las está pagando con el hijo. Jonathan le habla a todo el mundo, decirle que se metió en problema el otro día en la escuela porque habla mucho. Y le tuvo que explicar, no, es que el abuelo es a preacher, y por eso es que él ha salido así, que quiere estar hablando con todo el mundo. Y andaba en una tienda aquí cerca y llevaba, les voy a poner la foto completa, porque llevaba 2 bolsas de tierra de ese campo de topsoil, de ese que viene en bolsa. Y cuando yo iba caminando, iba una pareja ahí y dice, oh mira, él lleva tierra, hay tierra aquí, entonces dice, nosotros necesitamos 2, llevamos 2 bolsas también. Entonces, cuando yo escuché la conversación y era en español, le dije rápido, le vendo estas 2 si quiere. Entonces le pareció gracioso y digo, hoy salió negociante, dice el señor acá, dice, pero le pareció gracioso cuando yo se las ofrecí que se las podía vender para que no fuera de regreso hasta el gardening, allá donde estaba, allá atrás. Le estaba queriendo hacer negocio ahí adentro de la tienda todavía. Pero estaba buscando la forma de hacer una conversación y rápido yo le pregunté, como quien dice, vive aquí en el área. Pero yo quería invitarlo a la iglesia. No me contestó si vivía allí en el área, sino que se fue así como que no me quería decir. Entonces, por si acaso, verán, le dije yo, aquí hay una iglesia aquí en Indiana y le quería dar, o sea, pero yo le estaba preguntando si vivía acá y él me contesta diciéndome yo soy católico. Entonces yo no le pregunté de qué religión es, ni le pregunté, sino que rápido me dijo yo soy católico y casi le decía, yo no le pregunté de qué religión es, nada más si visita alguna iglesia o algo. Son esas cosas que lo hacen reír a uno. Yo pensé que alguien estaba equivocado cuando dice él, hay gente que muchas veces entra en esa misma condición. Yo me ponía a pensar de un pastor, estaba contando exactamente lo mismo. Y por eso es que Pablo hace ese llamado urgente acá también, que Dios siempre avisa. Amén. Dice ese pastor que él iba entrando a una tienda, de esa tienda que se pone mucha gente afuera a pedir dinero. Ya las ha encontrado usted por aquí a los alrededores y hay gente ahí afuera pidiendo. Y dice él, iba yo para adentro de la tienda y le dice, allí para entrar iba cuando le dijo un muchacho, excuse me sir, dice que le va, perdón, le dice, usted anda un lighter, le dice, do you have a lighter? Y le dice, no sir, I don't smoke, le dijo, no fumo. Y le dice, yo no te pregunté si fumas, yo te pregunté si andas un lighter, le dice, me queda él y dice, va. Pero lo que el otro muchacho quería hacer es una conversación, ahí le salió vendedor también. Pero dice él, nunca me había sentido tan, dice él, como que dice, me hizo sentir like a fool, dice él, como que dice, como un ignorante. Entonces le hizo una pregunta más seria, le dice, tiene $5. Entonces dijo él, por la gran avergonzada que me había pegado, dice, le tuve que dar los $5 para quitármelo de encima. Entonces, aquí viendo lo que Pablo está dando acá, es que él está haciendo un llamado totalmente urgente, que no es momento de estar, como dicen, procrastinando, sino que debemos de aprovechar cada momento nosotros hoy en día para compartir el evangelio con las personas, así como para ver qué es lo que podemos hacer nosotros en el reino del Señor en este momento, no para mañana. Amén.
Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que cuando uno le pregunta, está haciendo algo en el Señor o en la obra del Señor, y hay mucha gente que usa esa palabra que dice waiting on the Lord, esperando en el Señor. Y hay gente que lleva años esperando en el Señor. El llamado de Pablo es hoy es el día. Amén. De que nosotros debemos de estar compartiendo este evangelio. Es el llamado para nosotros. Amén. Y para la persona que no ha recibido a Cristo, hoy es el momento que debe de abrir su corazón a Cristo. Yo he descubierto algo, hermanos, que no sé si le parece, tal vez le parecerá bien a la gente, pero la persona cada vez que rechaza a Cristo, como que el corazón se pone más duro. Amén. ¿No le ha pasado a usted eso? Usted habla con una persona y sabe que la persona necesita de Dios, y a alguien le decía yo, hablando de una persona, es como unos de esos motor mounts de unos carros que son electrónicos y cambian en el invierno son de hule, pero el cable eléctrico que tienen conectado ahí los hace ponerse blanditos en el invierno. ¿Hay algún mecánico acá? No hay nadie, que se dieron los mecánicos. Esos motor mounts son electrónicos y se ponen blanditos en el invierno y se ponen duros en el verano. Y hay gente que llega a esa condición. Y eso es bien peligroso para aquella persona que no ha recibido a Cristo todavía. Eso es bien peligroso, rechazar al Señor. Porque la Biblia dice, Dios no contenderá. Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y eso a mí me da un gran a mí me da, o sea, como dice, concern, en el aspecto de que me preocupa con la gente que no ha recibido al Señor. Eso es bien serio, hermanos. Aunque la gracia es eterna, la gracia es gratuita, pero llega el momento en que se cumple ese texto de la Biblia que dice, Dios no contenderá para siempre con el hombre. Queriendo decir, le extendió su tiempo de gracia, pasó muchas veces, pero la gente rechazó el mensaje de salvación. Y muchas veces Dios dice, amén. Eso es duro. Allí es donde necesita la intervención del pueblo de Dios intercediendo por esas personas, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Para que Dios extienda sus manos de amor sobre esa persona. Y aquí vamos a ir concluyendo, porque Dios también anuncia aquí la urgencia de este mensaje. Él dice que hoy es el tiempo aceptable. En cuarto lugar, ya dice que Dios anuncia la urgencia. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. En otras palabras, Dios habla en el presente, que hoy es el momento, es ahora, la decisión es hoy. No podemos estar esperando para mañana. Amén. Si Dios nos ha llamado a hacer algo, pongamos las manos a la obra ya. Porque puede ser que mañana sea demasiado tarde. Amén. ¿Cómo no hubiéramos querido en el 2023 posponer más la oportunidad que teníamos de lanzar el Instituto Bíblico? Pero sabíamos que iba a requerir bastante trabajo. Que una vez, como dijo alguien, arriba del caballo nos teníamos que agarrar. Que no iba a ser fácil. Pero logramos hacer el compromiso y vamos a hacer algo. ¿Cómo vamos a hacer? Acordémonos que esta obra es del Señor. Y el Señor proveerá. Amén. Pero muchas veces, esto es confrontador, hermanos.
Porque muchas veces estamos esperando que el mar se abra antes de caminar. La Biblia dice que cuando los israelitas llegaron al río del Jordán, la orden era que cuando los sacerdotes metan los pies en el agua, el río se va a abrir. Amén. Pero a veces no tenemos el valor de atrevernos a dar el primer paso. Pero cuando damos el primer paso, Dios se encarga de lo demás, porque de Él es esta obra. Amén. Eso lo hemos experimentado tantas veces. Ya Dios le había dicho a su pueblo, pero los sacerdotes tenían que hacer ese paso de obediencia. Nada iba a suceder hasta que ellos pusieran los pies en el agua, y fue lo que ellos hicieron. Ponen los pies en el agua y Dios se encarga de lo demás. Amén. Dios siempre deja que la persona haga lo que está a su alcance y Dios se encarga de lo demás. Eso téngalo por seguro. Cuando Dios llegó a la tumba de Lázaro, Dios sabía que la gente no podía resucitar a Lázaro, pero ellos podían remover la piedra. Dios bien hubiera removido la piedra también, pero Él quería que el hombre, que el ser humano hiciera lo que estaba a su alcance y les dijo: quiten esa piedra y después se van a dar cuenta que yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Siempre el Señor deja que el ser humano haga lo que está a su alcance. Amén. Y Dios anuncia aquí la urgencia. Es ahora. Imagínense lo que hubiera pasado si Zaqueo se queda, como dice, procrastinando arriba de aquel árbol allá. Sería de jocotes, se hubiera quedado comiendo jocotes allá arriba. Pero el Señor le dijo: hoy yo quiero estar en tu casa. Yo quiero ir hoy a tu casa. Me imagino que él ahí inmediatamente se baja del árbol y sale corriendo, porque quería ya estar en la casa en el momento que el Señor llegara. Y la salvación llegó a esa casa ese día. Amén. Y son los momentos en los que Dios pasa por donde una persona. Pero a veces podemos dejar pasar ese momento. Cuando Pablo le habló a uno de los gobernadores, un hombre llamado Félix, ese gobernador le dijo: ya te voy a escuchar otro día, Pablo, ahorita no tenemos tiempo de hablar de eso. Amén. Y Pablo dice: no es momento de estar esperando. Hoy es el día de salvación. Para la persona que no ha recibido a Cristo en esta tarde, hoy es el día que Dios está hablando a su corazón, que venga a Cristo antes que sea demasiado tarde. Hemos visto nosotros, como dicen, close calls, o sea que Dios ha pasado cerca, y gente que Dios ha tratado de tantas maneras y la persona ha desperdiciado el momento. Amén. Y eso es triste, eso es duro ver esas cosas. Las hemos visto en nuestro caminar y cómo el Señor ha tratado muchas veces con las personas. Y por eso en esta tarde yo quiero hacer un llamado a las personas. Aquel que se ha alejado del Señor por A o B razón, que no espere un día más. Venga hoy a Cristo Jesús. Venga a Cristo antes que sea demasiado tarde. Dijo un evangelista allá en Argentina, dijo él: si vienes a Cristo, el Señor no te va a pegar. Te va a recibir con los brazos abiertos. Pero si te alejas, vas a pagar el pato. Amén. Va a pagar las consecuencias. Y por eso Pablo dice en este texto: hoy es el tiempo de salvación. Este es el kairos de Dios. El momento en que Dios está hablando a una persona antes que sea demasiado tarde. Ayer me hizo llorar otra vez el pastor cuando comienza a hablar del gran amigo de nosotros que murió aquí en Indian Land el año pasado. Y es que a mí, como dicen, me toca tanto, porque ese señor era la única persona que yo conocí aquí en Indian Land cuando llegué aquí a este lugar. Y él comenzó a llamar a los pastores que él conocía aquí alrededor, que nos ayudaran a orar a nosotros por una situación que estábamos pasando. Y fue la primera persona que yo conocí.
Imagínense, el sábado estuvimos aquí en el funeral de su hija que se suicidó dejando una niña de 8 meses. Eso fue el sábado. Y ese día él se reconcilió con el Señor. Se había alejado de Dios. El siguiente día en la mañana, el domingo a las 9 de la mañana, me pareció bien raro porque el pastor Ricky nunca anda llamando los domingos en la mañana ni recibe llamadas por teléfono. Y me llama a las 9 de la mañana y me dice, no vas a creer, me dice que el papá de la muchacha que fue al funeral el sábado, a él le dio un ataque al corazón el domingo en la mañana. Se levantó con la intención de que iba a venir a la iglesia, solo se sentó en la cama y se fue de regreso. Imagínense, y si pierde el momento en que Dios tocó su corazón. Y por eso Pablo dice acá, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No espere al día de mañana. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Porque también hoy es el día en que Dios puede usar su vida para llevar a cabo algo grande que puede hacer en el ministerio. Amén. A lo mejor con muchas personas el Señor ha estado tratando. Es momento de hacer algo. Es momento de emprender esto. Es momento que le llames a una persona. Es momento que invites a alguien a la iglesia. Este día podemos decirle al Señor, Señor, muchas gracias porque mi vida no es un accidente, sino que tiene un propósito. Dame claridad de lo que tengo que hacer, de lo que debo de hacer. Abre mis ojos para conocer exactamente el momento que nos dé valentía, así como lo hizo aquella mujer allá en el Antiguo Testamento llamada Esther. En medio de aquella gran adversidad, ella se atrevió a hablar con el rey. En medio de aquella adversidad, también Nehemías, él fue a hablar con el rey. Nosotros podemos hablar también con el rey, interceder también por esta comunidad que tenemos aquí alrededor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en este momento, Señor, yo oro por las personas que no han recibido a Cristo todavía, o aquel que se ha alejado de ti por alguna u otra razón. Hay gente que se ha alejado de Dios. Pero este día el Señor te dice, venid a mí tal como estéis trabajado, cargado. Yo te quiero hacer descansar. Yo quiero que descanses en los brazos del Señor. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Oramos, Señor, por esa persona que a lo mejor usted ya días está hablando con ella o con él de emprender algo para llevar a cabo una labor, Señor, en este mundo que tanto necesita que las personas vengan a Cristo antes que sea demasiado tarde. Oramos en este día, Señor, que nos dé valentía antes que sea demasiado tarde. Así como es el tiempo de salvación, es el tiempo en que nosotros podemos hacer algo por su causa. Padre eterno, continúe abriendo puertas, Señor, aquí alrededor. Continúe abriendo puertas, Señor, para que el evangelio siga siendo predicado. Le damos honra y le damos gloria, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Qué bendición. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.